El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. En calidad de dirigente estudiantil y por recomendación de un amigo de papá, Kamala acudió al Hotel Howard de Washington, D.C., donde se reunía el recién formado Caucus Afro de los legisladores. Y allí se presentó ante el representante pensilvano William Gray III, un hombre religioso que se hizo desde muy abajo y un verdadero antirracista, uno de los que acompañaba a Martin Luther King. Gray le comentó que no podía darle trabajo porque priorizaría a cualquiera de los estudiantes de Howard que tuvieron una participación heroica y arriesgada en las manifestaciones contra el apartheid. Kamala sin duda le inspiraba desconfianza y vaya que tendría sus buenas razones. A pesar de ello, la suerte le sonrió a esta pretenciosa estudiante que, según sus propias memorias, logró convencer a otro veterano y poderoso huésped del hotel, que si bien no era miembro del caucus, participó de aquella causa y se sintió atraído por la locuacidad con rezagos de acento californiano de nuestra protagonista. Me refiero al veteranísimo senador demócrata de California, Alan Cranston, un peso pesado del estado profundo cuya trayectoria merecería su propio film. Contaba con entonces por 75 años. Cranston había sido el gran aventurero, el gran playboy globalista del siglo XX. Nacido en 1914, se fugó de su casa paterna con una mucama mexicana. Vivió de clandestino en México. Trató de participar de la Revolución Mexicana. Estudió en la UNAM, volvió a los Estados Unidos y con certificados de estudio de dudosa autenticidad logró ingresar a la Universidad de Stanford y sedujo ni más ni menos que al mítico y despiadado titán de los medios de comunicación, William Randolph Hearst. Ese mismo personaje acusado con indicios sustantivos, más no evidencias, de hundir el buque Maine para generar la guerra cubano-estadounidense y vender más diarios, en cuya vida se inspira la película Citizen Kane de Orson Welles. Hearst contrató al joven Cranston como corresponsal de su agencia internacional de noticias y lo envió a la Alemania nazi 2 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Imitando a su jefe, Cranston realizó una traducción pirata de Mein Kampf, el libro base de Adolf Hitler. ¿Oyeron bien? Y Cranston introdujo deliberadamente comentarios propios para exagerar aún más el antisemitismo y las ensoñaciones militares del dictador teutón, con el objetivo de persuadir a sus compatriotas estadounidenses de que sería una gran idea iniciar un conflicto contra él y, por lo tanto, vender más diarios. Por esta razón, en un hecho inédito que no te cuenta ninguna película, pero debería, Cranston fue enjuiciado por Hitler, directamente por Hitler y sus representantes editoriales en Norteamérica, porque además se cobraba el derecho de la traducción él, como si fuera autor, y realmente lo era, porque básicamente se inventó el texto del nefasto y despreciable Hitler. El caso, por más absurdo que les parezca, terminó con un juez de Connecticut sentenciando a Cranston por plagio, falsificación y vulneración de los derechos de autor. Pero para ese entonces había logrado vender 500.000 de copias de su libro pirata, con lo cual pudo pagar sobradamente la indemnización y financiar su propia carrera política. Al poco tiempo, Cranston fue contratado por la Oficina de Información del Ejército durante la presidencia de Roosevelt, que en materia de libertades civiles y económicas, por ejemplo en su postura sobre los ahorros en oro, era igual de totalitario que Hitler. Encerró a mucha gente y mató a muchísima gente y abrió campos de concentración para japoneses estadounidenses de origen japonés por el solo hecho de serlo. Calcadito, no exagero. Pero bueno, el prominente Cranston, según el escritor Frank Capel, que lo frecuentó, y el equipo de investigadores del diario American Opinion, terminó desempeñándose como un agente doble al servicio de la inteligencia soviética, llegando incluso a convencer al propio Franklin Delano Roosevelt de que la masacre de Katyn, donde se ejecutó salvajemente a 20.000 polacos, había sido realizada por los nazis, cuando en realidad fue perpetrada por el temible general Beria, mano derecha de Stalin. Pese a semejante traición o sedición, delito federal que se pena con la vida, según la Constitución americana, Cranston salió impune, ingresó a la Armada y desde allí escribió el libro El asesinato de la paz, donde propone que Estados Unidos debe unirse
unirse de inmediato a la Liga de las Naciones y promociona enérgicamente la idea del gobierno mundial. Tal como lo oyen, para Cranston, Estados Unidos debía ser el pionero de la creación de un nuevo gobierno mundial. Para 1948, Cranston se convirtió en el presidente de la Asociación Federalista del Mundo, The World Federalist Movement, que hoy se llama World Government Summit, cumbre por el gobierno mundial. Sigue operando a todas luces y naturalmente apoya la candidatura de Kamala. Pero bueno, cuando Cranston lo fundó a fines de los 40, se constituyó como el primer lobby abiertamente globalista de Estados Unidos y que persiste hasta el día de hoy bajo la marca Citizen for Global Solution. En 1949, Cranston logró que la legislatura californiana apruebe una resolución instando al Senado Federal a reformar la Constitución e integrar a los Estados Unidos en un gobierno mundial federal, que por supuesto tendría sede, escuchen esto, en Los Ángeles, y no está muy lejos de la realidad actual, si nos seguimos a los hechos de la concentración del capital tecnológico, que es el factor dominante del tablero geopolítico actual. En los 50s, Cranston fundó el Consejo Demócrata de California, la federación de lobbies y clubes progresistas que podría considerarse el primer paso de la izquierda californiana, que hoy a través de las grandes compañías de redes sociales y de personajes como Gavin Newsom y Kamala, está concretando el sueño malicioso de Cranston. En el año 69 fue electo por primera vez senador por California y una década más tarde ayudó personalmente a Joe Biden a boicotear el Tratado de Pacificación Nuclear SALT II, que terminó por destruir finalmente a Carter desde las entrañas de su propio partido. ¿Por qué? Porque predicaba la paz, pero votaba la guerra, recibiendo generoso financiamiento de empresas armamentísticas. Para 1982, año en el cual aparece en la vida de una apenas veinteañera Kamala, Cranston era un señor cuasi septuagenario, descrito por The New York Times como un calvo apático, pero al mismo tiempo increíblemente audaz e impredecible. Se dice que practicaba atletismo en los pasillos de los hoteles y que tenía una afición desmedida por las señoritas varios años menores que él. Cranston vio en Kamala una atractiva, ambiciosa y brillante jovencita con la capacidad de disfrazarse de lo que sea con tal de escalar. En otras palabras, se proyectó en ella y decidió reclutarla y convertirse en su primer padrino político. Al igual que hizo en algún momento con las dos mujeres que lo sucederían en el Senado, Barbara Boxer y Dianne Feinstein, que hasta hace unos meses iba en silla de ruedas antes de su fallecimiento. Esta gente se abraza al poder porque es lo único que tiene. No tiene absolutamente ningún afán de trascendencia histórica por buenas acciones, sino la ambición desmedida por mandar y por someter. Es una obsesión morbosa. Puede llegar a ser, como en el caso de Biden, a todas luces, incluso una pulsión de muerte, un sentimiento autodestructivo. Pero es lo que los define, y algunos los mantiene con vida, como dice el refrán, hierba mala nunca muere. Miren a Kissinger, duró 100 años. En otras palabras, el excéntrico paladín del globalismo californiano, Cranston, dejó un legado indiscutible en la Cámara Alta que perdura hasta hoy, casi 25 años después de su muerte, y que ha ingresado al Salón Oval y aspira a quedarse allí, pero ahora en forma de presidenta. Los 3 años de servicio de la atractiva veinteañera al lado de Cranston se caracterizaron por una relación extremadamente cercana, íntima, tanto así que la joven confidente persuadió al senador de citar a su querido abuelo, el ya anciano P.V. Gopalan, como una referencia en la lucha por la modernización de la India, el director de campo de concentración, un modernizador. ¿Qué tal? E incluso el senador Cranston requirió la asesoría del viejo Brahman para articular sanciones contra la supuesta escalada nuclear indo-pakistaní, lo que resultó en un reporte que se elevó directamente al presidente Reagan y que, pese a carecer de pruebas concretas, generó unas sanciones asfixiantes para ambas economías asiáticas, hundiendo en la indigencia 80 millones de personas y matando de hambre a 2 millones. Para que quede claro, una supuesta becaria o pasante influyó tan poderosamente en su jefe al punto de generar, cual efecto mariposa, una crisis de hambre genocida en el otro lado del mundo. Esa es Kamala Harris. Primeros signos de una mente aguda y de un espíritu despiadado sin el más mínimo rasgo de compasión. Kamala se ganó la confianza de Cranston a tal punto que éste le ordenó representarlo en la Comisión Federal de Comercio, que muchos
muchos años más tarde terminaría con su extensa carrera. Sí, Cranston fue junto a John McCain, el gemelo republicano de Joe Biden, uno de los 5 senadores envueltos en el escándalo denominado The Keating Five. Básicamente, el Comité de Ética del Congreso lo reprendió por haber recibido $850,000 de sobornos por parte del banquero Charles Keating para obtener un trato privilegiado por parte de la entidad regulatoria bicameral. El caso es que nuestra protagonista, a una edad en la cual la mayor parte de las personas no saben qué hacer con su vida, ya se estaba interiorizando al detalle en el funcionamiento de las cloacas del sistema. Para 1986, a los 22 años, Kamala se graduó con honores de Howard y pretendía, según sus propias memorias, lanzarse como candidata a concejal por la ciudad de Washington. No obstante, su sabio tutor Cranston sentenció que el ambiente capitalino era extremadamente competitivo, a diferencia de Cali, de Old Cali, donde él mantenía una influencia muy superior y podía asegurarle un futuro promisorio. Lo cierto es que desde la gobernación de Reagan en el Estado Dorado, los demócratas intentaban abrirse paso a través de los tribunales. Recordemos que la mayoría de los cargos judiciales y fiscales del país del norte son electivos, es decir, son cargos políticos. Y para construir la hegemonía que los demócratas tienen al día de hoy en las instituciones judiciales californianas, era una condición indispensable quitarles a los republicanos el manejo de todo. Por eso mismo Kamala fue enviada de regreso a la costa oeste, a su estado natal, gozando de una beca completamente gratuita para estudiar Derecho en la Escuela de Leyes Hastings, dependiente de la tradicionalmente izquierdista Universidad de California. Y por supuesto, todo esto como fruto de la generosidad de su jefe. Allí en California se reencontró con el viejo amigo de su madre, el profesor Cedric Robinson, quien, recordemos, adhería al marxismo afro. Pese a la mala fama de Donald Harris, Robinson movió algunas de sus fichas y le permitió a Kamala transformarse en la flamante presidente de la Asociación Afroamericana de Estudiantes de Derecho. Pero la joven se aburría y estaba inquieta por avanzar más rápidamente en su carrera estelar, así que no le dedicó demasiados esfuerzos en sus estudios. De hecho, sus calificaciones bajaron sustantivamente y el grueso de su tiempo lo invirtió Kamala intentando recaudar fondos para la organización que presidía. Pero todo se fue abajo, embebido en sus propios conflictos por la corrupción y eventualmente seducido por el aroma de otras jóvenes ninfas, Cranston se olvidó de su discípula. Por fuera de la izquierda radical universitaria, Robinson carecía de contactos influyentes. A su vez, Don Harris estaba enojado porque Kamala trataba con ese viejo amigo de su madre y Yamala la ignoraba por completo desde que abandonó Canadá. Fue entonces que nuestra protagonista se vio cada vez más ajustada de dinero. Estamos hablando de una chica que vestía los mejores zapatos, la mejor ropa, las mejores fragancias, y por primera vez en su vida se sintió realmente sola y sin la protección de alguien poderoso. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué hizo la joven Harris? ¿Buscó un trabajo de medio tiempo como camarera, como oficinista, como secretaria de un estudio jurídico? ¡Ni soñarlo! La pequeña aspirante a política encaró el desafío de hallar otro mecenas y, por supuesto, no tardó en encontrarlo. La sororidad Alpha Kappa Alpha a la que pertenecía tenía una contraparte masculina, la hermandad Alpha Pi Alpha. Durante una reunión mixta, Kamala se enteró que el entonces presidente de la Asamblea Estatal de California era miembro de esta hermandad. Estamos hablando de otro personaje de gran riqueza cinematográfica, además de una portentosa fortuna personal obtenida por su trabajo como abogado de la mafia de los proxenetas de San Francisco, el legendario dirigente demócrata Willie Brown. Willie Brown era tan, pero tan corrupto que llegó a interpretarse a sí mismo como político corrupto en la película El Padrino 3. ¿Qué cojones? La mafia en estado puro. Frank, how are you? Thank you very much for the contribution of the boys swing pool. And we need your help on Sam Wallace's candidacy for judgeship. Kamala solicitó una y otra vez citas con Brown, pero como sus credenciales de activista estudiantil no eran suficientes, mintió y se presentó como delegada del senador a Cranston, que ya no le pagaba el sueldo. Así fue como le abrieron las puertas del sórdido despacho de este caballero 30 años mayor que ella. Corría el año 1988 y en esta ocasión, de manera pública, explícita y sin ningún disimulo, la muchacha y el cacique se entregaron al amor. La suerte de Kamala mejoró drásticamente al lado de su
Sugar Daddy. Enterada de que su hermana Maya era madre soltera y sufría el desdén y el rechazo de su madre, una histórica enemiga de los niños, Kamala la convocó para que se mude con ella, convirtiéndola en una suerte de secretaria personal. De hecho, se rumorea que fue Maya quien realmente terminó la carrera de Derecho, mientras nuestra protagonista concentraba sus esfuerzos en abrirse paso en las más altas esferas de la sociedad californiana, que incluía a banqueros, a estrellas de Hollywood, a traficantes de personas y a lujosos emprendedores del reciente polo tecnológico de Silicon Valley. El tiempo de Kamala junto al siempre polémico y extravagante Willie Brown, que acostumbraba a vestir trajes Armani y conducir coches deportivos italianos, resultó extremadamente beneficioso para su carrera y, por supuesto, para sus finanzas personales. Sin el más mínimo esfuerzo, Harris recibió su doctorado en leyes en 1989 y como recompensa su hermana Maya pudo cursar su propia licenciatura en Derecho en Stanford, donde Donald Harris ya oficiaba de catedrático de Economía. En 1990 nuestra protagonista, la novia del legislador más corrupto del estado, fue aceptada en el Colegio de Abogados e inmediatamente se incorporó como fiscal adjunta de su condado natal, la Alameda, por supuesto a través de las conexiones de Brown. 2 años más tarde, Maya Harris también recibiría ese trato preferencial para obtener su primer puesto como asistente del juez del Distrito Norte de California. Ya ven cuánto les importa el mérito a estas feministas que dicen estar obsesionadas por la equidad. Con 26 años de edad, Kamala era ya la fiscal adjunta más joven y menos preparada de la historia del oeste. El viejo senador Cranston, caído en desgracia por sus corruptelas en Washington, entregó resignado la misión de colonizar de izquierdistas a la justicia californiana al más controversial e ilegal de sus compañeros de partido, Willie Brown, el amigo de los zampones, tanto en la gran pantalla con Al Pacino / Michael Corleone, como en la vida real. Todo este nepotismo descarado de poner al amante y la cuñada aquí y allá se explica fácilmente si uno estudia el historial de Willie Brown, además de sus vínculos profesionales y personales con el jet set del crimen organizado regional. Imitó los métodos sicilianos, por así decirlo, intercambiando un estricto favor por favor en su carrera política. Y vaya que Kamala copió ese método. En palabras de la revista de San Francisco, 48 Hills, antes y después de ser alcalde, la oficina de Willie Brown fue el punto de encuentro de los operadores más siniestros de todas las actividades ilegales imaginables, y que todo aquel que quisiera sobornar a alguien en California para resolver sus problemas con la administración tenía una entrada fácil a aquella oficina. Pero fue recién en el año 1994 cuando Brown presentó a Kamala en público. Según sus propias declaraciones en la prensa, él se relacionaba simultáneamente con varias muchachitas. Pero tras 4 años como fiscal y sumisa y obediente compañera de cama, esta guapa y ambiciosa abogada ganó la competencia por quién sería la compañera oficial, ya que Brown comenzaba su campaña para convertirse en alcalde de San Francisco. ¿Y qué creen, señores, que sucedió? Exacto. Obviamente, nuestra querida Kamala le sacó hasta la última gota de jugo y hasta la última oportunidad. Al respecto, hay un extraordinario reportaje del prestigioso seminario político, que de hecho podría decirse que es centroizquierdista, pero muy serio, que se titula Cómo las familias más ricas de San Francisco apadrinaron a Kamala Harris. Y resulta que esta mujer, a sus 30 años de edad, ya había atestiguado personalmente la debacle de un ícono del Deep State como lo fue Alan Cranston. Y era al mismo tiempo lo suficientemente sagaz para percibir que Willie Brown tenía un techo. De hecho, representaban 2 facciones enfrentadas. Cranston, la cosmopolita, es decir, la globalista, la progresista, y Brown, la territorial, es decir, la pragmática, con valores un poquito más conservadores, vinculada a los sindicatos, a los trabajadores fabriles, incluso a los trabajadores rurales inmigrantes de California. Sin duda, el promiscuo caballero administraba como nadie el pestilente pantano de la corrupción californiana. Las élites del estado le debían mucho, pero era tan dispendioso, tan despilfarrador y tan descarado que por esa misma razón jamás lo apoyarían para llegar a un puesto suficientemente alto donde él a su vez pueda presionarlos con sus oscuros secretos. Brown era un fontanero de las cloacas del estado y empezó a inquietar a las personas con su proyecto, por ejemplo, de ponerle su nombre a obras de infraestructura. Mírenlo en esta foto sosteniendo
el cartel del Willie Brown Bridge, iniciado por él y culminado en una administración posterior, pero literal, ese es el nombre del puente de San Francisco. Chávez, un poroto. Entonces la todavía joven y prometedora Kamala comenzó a trabajar su propio proyecto de, ¿cómo decirlo?, independencia personal, crecimiento profesional. Anyway, en otras palabras, aprovechar cada cena, cada fiesta, cada meeting, cada evento social al que concurría de la mano de su pareja para entablar relaciones directas con los financistas de la izquierda. Cito a Político. En verano de 1999, en un palacio del adinerado Valle de Napa, una novia vestida de seda china montó un caballo para protagonizar lo que la prensa rosa llamaría la boda espectacular de California, a la altura de la realeza europea. Se trataba de las nupcias entre Vanessa Jarman y el magnate petrolero Bill Getty. Por la kilométrica alfombra roja pasaron las 168 personalidades más influyentes de California en aquel momento, incluyendo a personajes como Alec Baldwin, quien asesinó a la directora de fotografía del film Rust, Halyna Hutchins, y ha quedado controvertidamente impune. Video recomendado muy breve donde informamos el caso. Naomi Campbell y Kevin Spacey, que venía de protagonizar la galardonada y fantástica película American Beauty. También estaba Larry Page, cofundador de Google, y un representante del entonces magnate del juego y donante demócrata Donald Trump, que no era otro que su todavía amigo y socio político Jeffrey Epstein, quien a su vez tenía una relación formidable con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y quien a través de Clinton había colocado a su secretaria Lynn Forrester ni más ni menos que como la esposa de Sir Evelyn de Rothschild, la cabeza de la prestigiosa dinastía bancaria británica, hacedora de 1000 crímenes, quien terminó legándole a Lynn Forrester, la secretaria de Epstein, su imperio completo, incluyendo a la revista The Economist. Aquí pueden ver a Lynn Forrester posando con Trump. Es que todos bailaban en la misma salsa, no se equivoquen. De este selecto club de invitados, la más anónima de todos era una modesta fiscal de 34 años de edad, vestida de negro, que no paraba de beber vino caro y repartir sonrisas aquí y allá. Sí, Kamala Harris. ¿Y cómo llegó Kamala Harris a codearse con semejantes personajes? Bueno, dice el redactor Michael Cruz, cito, navegando con astucia por el enrarecido mundo de la influencia y de la opulencia, tejiendo hábilmente una red abarrotada, escabrosa e incestuosa. Hasta la actualidad, 20 años después de este hecho, Kamala suele decir que a ella le gusta tener un asiento en la mesa de quienes mandan de verdad. ¿Qué tal? Una frase sincericida entre tanto palabrerío vacío y corrección política. Lo cierto es que Harris advirtió un vacío de poder en el entramado demócrata durante los 90s. El estado era gobernado por los republicanos y había una suerte de fractura, como les dije, entre los territoriales de Willie Brown, incluyendo a sus matones vinculados a la mafia local, dueños de los votos de los barrios populosos y de quienes recibían asistencias del gobierno federal que ellos tercerizaban, y por otro lado los globalistas o los cosmopolitas, que quedaron bajo las riendas de 3 mujeres herederas de Cranston, las 2 senadoras californianas Barbara Boxer y Dianne Feinstein, y la eterna representante Nancy Pelosi, a quien también le dedicamos un documental porque, amigos, en esta casa nos encargamos de los perfiles que realmente deciden sobre tu vida y que cuentan con el velo cómplice de los poderes mediáticos. Video recomendado, Nancy Pelosi. Por supuesto, todas estas personas tenían sede en Washington. 3 mujeres muy poderosas, pero prácticamente desterradas de su propio estado, aunque nadie podía discutirles que tenían las billeteras abarrotadas. Donaciones de la Fundación Ford, de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Soros, de la Alianza Demócrata y del Consejo de Relaciones Exteriores. Eran vehículo de todos los actores como Spacey, DiCaprio o el propio Baldwin, que terminaban abrazándose y besándose a los Clinton. Y por otra parte, defendían firmemente los intereses de las compañías tecnológicas en el Capitolio, que en la era Clinton tuvieron su éxtasis con la ley de decencia de comunicaciones. Kamala, estando en California, apostó por convertirse en una figura de consenso para el partido. Al fin y al cabo, había trabajado con Cranston, el gran globalista, y era la novia de Brown, el líder territorial. Pero Brown no estaba contento con esto. De hecho, ella lo hizo a sus espaldas, aprovechándose de que estuviese demasiado ocupado en la campaña. Según Político, el plan de Kamala consistió en infiltrarse en los círculos de la filantropía, que como todos sabemos,
vemos es la máscara tras la cual se esconden los más espurios e inconfesables apetitos del poder. Desde la primera cena de alta sociedad a la que asistió, Kamala se postuló para liderar colectas de fondos contra la propagación del VIH, vertiendo con su maravillosa habilidad de interpretación esas viejas palabras que le decía su madre sobre la salud pública. Si bien la actual vicepresidenta y candidata demócrata no volvió a hablar con su mamá prácticamente hasta que ella falleció, Kamala organizó, siempre con el pretexto de reunir dinero para la caridad, desfiles de moda de alta costura, orquestas sinfónicas de jazz y atrajo a viudas y herederas de la quimera del oro, es decir, las grandes mujeres mineras. Miren la hora el ambientalista. Y también a esposas ambiciosas y hastiadas de los jóvenes emprendedores de las empresas.com. Su discurso feminista sobre el empoderamiento selectivo la fue seduciendo de inmediato. Kamala, sin embargo, siempre se cuidó de parecer demasiado radical, y fue entonces cuando se convirtió en la enérgica partidaria de la ley penal Biden. Detallada nuevamente en nuestro directo sobre Biden, adiós al monstruo, y que terminó fomentando el negocio del encarcelamiento masivo de inocentes, algunos de los cuales son sentenciados a muerte. Todo esto era parte de un giro a la derecha de Bill Clinton para ganarle las elecciones a los republicanos, y lo logró. La ley generó sentencias mucho más duras, redujo y eliminó garantías para los ciudadanos e incluso fomentó el plea bargain, una práctica que denuncia el escritor bestseller y prestigioso abogado John Grisham y su Innocence Project, y que consiste en que los policías extorsionan a personas de pocos recursos para aceptar cargos falsos en su contra, bajo la amenaza de abrirles tantas denuncias, incluso falsas, por resistencia a la autoridad, agresiones verbales, etc., que las personas no puedan zafar de ellas y terminen presas toda la vida. Entonces aceptan el cargo original, aunque la condena sea injusta. Fueron Biden y los Clinton los responsables de que se multiplique un 945% la población encarcelada solo hasta 2014, lo cual por supuesto es un negocio extraordinario para las empresas constructoras de cárceles, que a su vez financian precisamente a carreras como la de Harris. Sheriff, fiscales, jueces, diputados, todo con tal de que encierren a medio mundo. Kamala reunió en un maravilloso cóctel de hipocresía las viejas premisas del feminismo de los 60s con las políticas de seguridad dignas del Ku Klux Klan, prometiendo encerrar a cualquier pobre, a cualquier joven revoltoso, a cualquier inmigrante flojo de papeles, sin importar si era culpable o inocente. Se incomodaba a las multimillonarias y quisquillosas vecinitas de Pacific Heights al calabozo. Y vaya que cumplió con la promesa. Pero bueno, sigamos en este asunto. Harris, una fiscal adjunta que apenas asistía a su trabajo, se la pasaba de gala en gala, de té en té, de party en party, conspirando contra su jefe, el fiscal titular de San Francisco, Dan Addario, y contra su propio compañero sentimental. Para finales de los 90s, Brown ya era el alcalde de San Francisco, y Kamala era llamada por la prensa local la alcaldesa. Tanto así que, según el histórico columnista Herbert Kane de Los Angeles Times, Brown era, cito, un hiperconectado bon vivant, un showman, desvergonzado hasta el extremo. Vivía en trajes Brioni y Armani, conducía coches deportivos italianos regalados por criminales y traficantes de drogas. Nunca hubo un alcalde tan obsceno que llegara al punto de interesarle poner su propio nombre a un puente, cual dictador bananero latinoamericano. Dicho sea de paso, ahora en San Francisco, Brown sigue conduciendo autos de lujo a sus más de 80 años. Y parece que está mucho más lúcido que Biden. Mándenle un saludo si se lo cruzan. Willie, how you doing? Oh, I'm in good shape, brother. Brother, you looking good. And let me tell you. Woo, you looking good. Harris, tal vez por tener 30 años menos que su sugar daddy, entendió el potencial de las Big Techs y realizó una jugada maestra salvando de aprietos legales a Summer Tompkins Walker, que se vio involucrada en un accidente de tránsito donde murió un niño inocente. Summer Tompkins Walker era la hija de Susie Tompkins Buell, la dueña de las populares marcas de ropa Spirit y The North Face, casada a su vez con el desarrollador inmobiliario Mark Buell, constructor de las principales sedes de Silicon Valley, incluyendo el primer edificio que ocupó Microsoft en el Estado del Sol, también la sede de Apple, y fundador él mismo del lobby Internet Society. Los Buell son desde aquella época íntimos amigos de la pareja de Bill y Hillary Clinton. Son también los mecenas de Pelosi,
de Feinstein y de Boxer, cuya hija es cuñada de Hillary. La hija de Boxer está casada con el hermano menor de Hillary, que a su vez casó a su secretaria, a su mano derecha, con Alexander Soros, el hijo de George Soros. Y hay un libro que cuenta cómo los Clinton y Soros, ya enlazados de forma incluso matrimonial, como las viejas monarquías, se quedaron con el Partido Demócrata. El libro se llama The Shadow Party, el partido en las sombras. Los Buell son los principales donantes del Partido Demócrata en todo el país, junto a Soros y a Sam Bankman-Fried, banquero frito, el estafador de cripto, que parece que iba a caer a perpetua, pero ya todos se olvidaron del caso. Bueno, era el principal donante de Biden, Harris. Y los Buell, señores, son gente de cuidado. ¿Se acuerdan cuando les dije que Kamala es de temer, que Donald debería estar preocupado? Bueno, los Buell fueron los financistas que publicaron la solicitada para que todas las mujeres que quisiesen denunciar a Donald Trump de acoso sexual pudieran hacerlo, con su padrinazgo legal, 100% de financiamiento, apoyo mediático y hasta logística, llevándolas a hoteles de lujo a Nueva York para que brinden declaraciones. Con semejantes personajes como sponsors, Harris protagonizó una espiral ascendiente dentro del Círculo Rojo de California. Fue nombrada presidente del Museo de Arte Moderno, por más que ignoraba por completo hasta lo más elemental de pintura, y también la pusieron al frente del Women Count, una ONG supuestamente destinada a combatir la violencia familiar y los abusos machistas, pero que en realidad no era otra cosa que colectora de dinero negro para los demócratas. En este caso para Kamala, donde los Buell donaban, y también lo hacía su amigo neoyorquino George Schwartz, mejor conocido como George Soros. De hecho, en esa época Kamala pudo conocer a Ricky Martin montando la limusina de los Buell, estrechar por primera vez la mano de Soros en una gala de caridad para combatir la violencia machista, y cenaba todos los domingos en la casa de los Getty. Ahora, lo divertido es que los Getty, magnates petroleros de los más contaminadores del planeta, tuvieron una hijita, Eileen Getty, que hoy es una íntima amiga de Kamala, una gran financista de Kamala y también de Just Stop Oil, la banda de oligofrénicos violentos que han atentado lanzándole pintura naranja a grandes cuadros de Rembrandt, de Van Gogh y recientemente al movimiento de Stonehenge, patrimonio de la humanidad. Bueno, lo financia Eileen Getty, supuestamente para lavar las culpas, o mejor dicho, para lavar el dinero sucio, de la compañía petrolífera familiar. Todo en el nombre de la energía renovable, pero ellos ni la compran ni la venden. Gracioso, ¿no? Brown, de todas formas, no era ningún idiota, y al advertir la creciente popularidad de su protegida, optó por intentar mantenerla ocupada para alejarla de ese rol de socialité. De hecho, Harris prácticamente no asistía a su empleo como fiscal adjunta, pero Brown la designó en 3 juntas dependientes del ayuntamiento, generándole nuevas obligaciones. Pero a la vez, le regaló $400,000 extras del dinero de los contribuyentes a lo largo de los próximos 5 años. Asimismo, para tratar de amalgamarla con su propia corrupción, conviértete en mi cómplice porque tengo las pruebas que te incriminan, le regaló una coupé marca BMW último modelo que a su vez había recibido de un misterioso merchant de arte vinculado con Jeffrey Epstein. En palabras de John Burton, ex congresista y presidente del Partido Demócrata californiano, cito: "Muchos conocimos a Kamala por Willie. La mayoría, de hecho. Willie la hizo de abajo, le dio absolutamente todo y ella le pagó de la peor forma. Creo que podría unirse al club de Joe, en ir juntos al geriátrico. Eso sí, conduce Willie." We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. And I know Joe Biden will lead us out of it. He's a man of faith, decency, and character. He raised his family that way. I saw it firsthand with my good friend Bo. As Joe says, we're in a battle for the soul of this nation. But together, it's a battle we can win. We just have to take action. First of all, is the answer yes? The answer is absolutely yes, Joe, and I am ready to work. I am ready to do this with you, for you. I'm just deeply honored, and I'm very excited. Pero es que es cierto, lo cierto es que Kamala aceptó el coche de lujo, aceptó los nuevos puestos, los 3 sueldazos, pero fue mucho, mucho más astuta que Willie Brown. Sacó partido de cada una de las noches compartidas, le recordó todo lo que soltaba su larga lengua, las infidencias que él le realizaba en el dormitorio, y entonces Brown comprendió el soberbio error de subestimarla. ¿Oíste, Trump? No lo repitas tú. Kamala se hizo entonces
de un nuevo aliado flamante que le suministraron los Buell, otra joven promesa de la política colocada por ellos, que Brown había colocado en la Junta de Supervisores de San Francisco. Me refiero al hijo del tradicional abogado de los Getty de los Buell, un empresario vitivinícola, por entonces judío practicante, hábito que perdió con los años, y de hecho 3 años más joven que Kamala, Gavin Newsom. Sí, el actual gobernador de California, descrito por la prensa en relación con Kamala como su gemelo político. Le llaman a Kamala y a Gavin political twins. Mírenlos en esta foto matándose de la risa. Y también tiene esta foto Kamala más reciente, con Brown matándose de la risa, porque parece que arreglaron las cosas. Miren, se están partiendo, se están cayendo de la risa. ¿Será que se ríen en tu cara? Pero bueno, Harris hizo en su día una alianza estratégica con Newsom a principios del siglo XXI para derrocar definitivamente a Brown, y a su vez entablaron su propia amistad íntima. Según Político, durante una de las galas de recaudación de fondos, Kamala fue vista haciéndole ojitos, en una actitud demasiado cercana. De hecho, su inseparable hermandad se volvería mítica, y llegó a incomodar a sus actuales esposos, puesto que Kamala y Gavin Newsom compartían numerosas vacaciones solos y juntos. Esto no significa nada, podrían estar sencillamente conjurando, sin testigos. Al fin y al cabo, Kamala ya sabía cómo se puede traicionar a alguien compartiendo el dormitorio con él. Pero no quiero irme de tema. Volvamos a comienzos del 2002. De acuerdo a las fuentes, Kamala Harris se separó formalmente de Brown y codo a codo con Newsom reunieron suficiente evidencia para meterlo preso de por vida. Como estaban protegidos por los Buell, Brown no pudo hacer mucho y decidió poner fin a su larga carrera y entregarles a su vez la información comprometedora de grandes fortunas californianas sobre la cual había cimentado su poder. De este modo, sentados en la mesa de Mark Buell, cito a Político, ella, vestida con traje de diseñador y collar de perlas, comiendo salmón y bebiendo Sauvé Sauvignon Blanc de las bodegas de Newsom, manifestaron juntos al nuevo patriarca sus particulares ambiciones. Newsom quería suceder a Brown en la alcaldía y convertirse en el dueño del poder territorial. Y así fue. Y al día de hoy es el gobernador de California, fruto de una síntesis que terminó acabando con los rasgos típicos de la facción territorial y convirtiendo a la izquierda californiana en referencia del globalismo internacional. De hecho, lo exportan y nos vigilan a todas partes del planeta a través de esto. Harris a su vez aspiraba a convertirse en fiscal titular de San Francisco, y ni lento ni perezoso el padrastro de su amiga, Mr. Buell, gestionó una cena de recaudación de fondos para tal fin. Más de 50 asistentes se conglomeraron en su enorme mansión de Pacific Heights, el vecindario más exclusivo y más caro de la montaña, donde por cierto no solo viven los Buell, sino que también están todas sus mascotas políticas, Boxer, Feinstein, Pelosi, donde su marido tuvo el particular incidente con un amigo y un martillo, los dos semidesnudos, y ahora también Kamala Harris, todos juntitos, la cofradía entera. El caso es que vestida con un vestido de $5.000 y joyas de otro tanto más, Kamala fue presentada como la próxima fiscal de San Francisco, como la amiga de la aristocracia, que por su color y su discurso tan adaptable al interlocutor que tuviese enfrente, podía convencer a los pobres de que era una de ellos. San Francisco District Attorney Kamala Harris started breaking ground the moment she stepped into office in 2004 as the first African American woman and the first Indian American woman in California to serve as DA. For the city and county of San Francisco. Congratulations. Harris, the daughter of civil rights activists, credits her parents with teaching by example. They were marching and shouting about this thing we call justice. So at a very young age, I thought, well, that's what everyone does. You fight for justice. Fue suficiente para unir al electorado huérfano de Brown con los intereses de la élite más snob, exclusiva y excluyente de América del Norte. Se propusieron reunir $100.000 y juntaron $150.000 solo en la primera ronda, batiendo otro récord de la historia de las campañas políticas judiciales del estado de California. Aportaron públicamente los Buell, los Getty, los Fisher, fundadores de Gap, la marca Gap de ropa, los Schultz, los Bones, Sergey Brin, fundador de Google, y su esposa, que ahora va de candidata a vicepresidenta de Robert Kennedy Jr. Otra trampa. Y a su vez, 3 señoras a las que Kamala sedujo siguiendo los consejos de mamá. Anita Friedman, Amy Rothschild Friedkin y Cissy Wig. 3 millonarias americanas que lideran el ala izquierda de AIPAC,
el principal lobby sionista israelí de los Estados Unidos. Recuerden estos nombres porque son la desgracia y sentencia de muerte para los palestinos y el resto de los habitantes de Medio Oriente que vienen padeciendo gobierno tras gobierno sin importar si es Bush, si es Trump o si son Biden y Harris, el hierro candente de los misiles y las balas americanas. Miren aquí a Kamala posando con Netanyahu. Ellos no discriminan entre elefantes republicanos y burros demócratas. El señor Buell dijo en aquella velada a la prensa regional: Kamala es una política de raza. Estoy convencido de que cambiará la historia y con suerte será nuestra próxima fiscal, nuestra próxima senadora y, ¿quién dice?, la primer presidente mujer de los Estados Unidos. Como no podía ser de otra forma, 11 meses después, así fue. Kamala Harris, fiscal jefe de San Francisco, comenzaba una nueva era, una era de injusticia y de malignidad sin precedentes. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.